Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día quiero compartir contigo una porción de la escritura que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 8, a partir del versículo 23 al 27, y te lo quiero leer en una forma rapidita. Dice así: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eh, esta porción se titula Jesús calma la tempestad. Eh, y Lo que aquí podemos observar en este pasaje de la Escritura, eh, a nuestro Señor Jesucristo, eh, de acuerdo a los tiempos en los que vivían, eh, y de acuerdo a la época, los medios de transporte que existían, pues eran las embarcaciones, eh, el viajar en otros medios de transporte, por tierra, el caballo, camellos, bueno, de acuerdo a la cultura y a las tierras donde se desarrolla esta historia. Ah, y podemos ver aquí ah, los discípulos, los que seguían a nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos fueron llamados eh, a seguir a Jesús, eran hombres, en su mayoría eran pescadores, hombres experimentados en cuestión de el mar, en cuestión de los climas que, pues, de acuerdo a- al oficio que ellos eh, pues tenían, ¿verdad? O sus padres, pues estaban habituados a este tipo de clima, a este tipo de tormentas. Pero en esta ocasión, eh, no sé qué tan grande sería esta tormenta, pero dice aquí una gran tempestad. De tal manera que yo no dudo que ellos, en su experiencia, en su fuerza, en su capacidad, de acuerdo al oficio que ellos tenían, intentaron por todos los medios y las maneras de estar a flote y de que esa barca no se hundiera. Pero hasta qué punto tuvieron ellos que esperar para poder acudir e ir a despertar al Señor Jesucristo, al Maestro, al que ellos seguían. De tal manera, dice que tuvieron miedo de morir, y, y fueron y lo sacudieron, lo movieron. El Señor Jesús, que estaba descansando, estaba durmiendo, y dice que le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo les dice: hombres de poca fe. ¿Será acaso que habrá eh, diferentes niveles de fe? Aquí le dice poca fe, hombres de poca fe. Pero a lo que yo ponía atención, ¿por qué esperaron estos discípulos hasta ese punto de, de ver hundirse en la barca, o ver que ya estaban a punto de morir, para poder acudir al Señor? Eh, Pensando en esto, creo que
En la actualidad, en nuestra época, cuántas tormentas no atravesamos en nuestra vida diaria, hablando en, digamos, dificultades, digamos, problemas, digamos, en nuestra vida cotidiana. Cuántas tormentas, tempestades no se levantan en nuestro alrededor, en nuestra familia. Y tal vez actuamos de la misma forma que los discípulos de en ese entonces, hasta que ya se agotan las fuerzas, hasta que ya de nuestra capacidad que pensamos que podemos hacerla, como que hasta como último recurso acudimos a Dios y, y clamamos y le pedimos ayuda porque ya no podemos. Pues lo mismo pasó con los discípulos, que cuando se sintieron así que ya perecían, fueron y acudieron a buscar la ayuda del Señor Jesús. Que dice que al instante nuestro Señor Jesucristo dice que reprendió a los vientos y al mar y se hizo bonanza. De tal manera que fue entonces que se dieron cuenta, sus ojos fueron abiertos y pudieron ver la grandeza, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Se maravillaron a tal grado que dijeron: ¿quién es este hombre? ¿Acaso no eran los discípulos de Jesús los que iban con él? Pero creo que realmente no habían alcanzado a entender quién era verdaderamente al que ellos seguían. Era el Hijo de Dios. Era el que tenía el poder aún sobre el mar, sobre esa tormenta, que dice que aún los vientos y el mar le obedecen. Te quiero leer rápidamente otra porción. Hay 3 citas más que te quiero compartir. Se encuentra en Salmo 65:7. Hablando Dios, dice: Dios es el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Y el Salmo 107:29 dice: Dios cambia la tempestad en sosiego. Verdaderamente estos discípulos, en medio de la tormenta, en medio de aquella tempestad, fue cuando verdaderamente conocieron quién era el Hijo de Dios, quién era al que ellos habían decidido seguir. Fue en medio de la tormenta que pudieron ver el poder y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que te decía, nosotros no vivimos algo que no sea parecido a lo que los discípulos vivieron de ese entonces. Cuántas tempestades y cuántas tormentas hemos atravesado o estamos viviendo o vamos a atravesar. Pero no seamos como los discípulos, aprendamos y no esperemos tener el agua hasta el cuello o esperar como último recurso y buscar de Dios o clamar por ayuda a nuestro Dios. No solamente cuando haya problemas, no solamente cuando haya tormentas, Dios quiere que le busquemos. Que nuestro deseo y sea siempre
permitir que nuestra vida, el capitán de nuestra vida, el capitán de nuestra barca sea nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el que dirija nuestra vida, la brújula de nuestra vida, nuestro destino, nuestros pasos, sea Él. Y que siempre le permitamos a Él que siempre esté a bordo, siempre vaya ahí. El Señor Jesús nunca dejó a sus discípulos, nunca los abandonó. Y él ha prometido en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y hoy en día también el Señor sigue, la palabra de Dios sigue siendo la misma, las promesas siguen siendo las mismas. El Señor Jesús sigue estando con nosotros como sus hijos, Él no nos abandona, Él no se duerme, no duerme. Aquel que vela por su pueblo, aquel que cuida a su pueblo, no duerme el Señor. Él tiene cuidado de sus hijos. No pensemos que el Señor no nos escucha, no pensemos que el Señor no nos oye, no pensemos que la tormenta nosotros solo la podemos atravesar. Solos no podemos, necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, pero para eso necesitamos invitarlo, clamar a Él siempre por ayuda, por dirección, pero no esperar a que las tormentas de la vida vengan y poder entonces buscar su ayuda y clamar a Él. Que pues en este día que siempre le permitamos a Él que sea ese capitán que dirija nuestro barco, que en este tiempo que tenemos paz, que tenemos bonanza en nuestra vida, que le permitamos, y aún aunque vinieran las tormentas, que confiemos que Él está con nosotros y Él es el que va a traer esa bonanza, Él es el que nos va a dar la paz y Él es el que nos va a ayudar a atravesar cualquier tormenta que quiera venir en nuestra vida. Pues creo que fue un poquito extenso, pero espero que sea de bendición a tu vida este buen consejo. Dios te bendiga. Bendiciones.